Dios me los bendiga mucho. Gracias por estar allí una vez más desde la Iglesia de Restauración Profética Jehová Nissi, desde Valle de la Pascua para todo el mundo. Le damos este gran aplauso a todos los que nos están viendo ahora. Bueno, acompañado de este momento de victoria de la Iglesia de Jehová Nissi. Gracias por estar allí nuevamente. Espero que la palabra de Dios pueda bendecirte grandemente. Y si tú crees que la palabra te va a bendecir a ti, entonces envíale este link a alguien. Dile que ahora mismo va a conectarse para escuchar esta palabra. Queremos leer el libro Primero de Reyes, el capítulo 19. Y leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y hoy me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a quien. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro y deseó morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate, porque el largo camino te resta. Aleluya. Alguien que tome esa palabra. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches. ¿Hasta dónde? ¿Dónde es Horeb? Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan ¿para qué? Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba ¿dónde? Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Padre bueno, en el nombre de Jesús, una vez más oro en tu nombre, glorioso Espíritu Santo, y en esta hora pido que la palabra fluya como un río de agua viva para bendecir no solamente los oyentes aquí en este lugar, sino también los que están conectados ahora. En el nombre de Jesús, la palabra también para ellos sea de bendición. En el nombre de Jesús también te pido que puedas bendecir a Israel en este tiempo también. En el nombre de Jesús, que sea un hecho. Pueden sentarse y darle un gran aplauso a Jesús. Gloria a Dios. Cristo vivo. Hay algo interesante que está sucediendo alrededor. Y está sucediendo algo que quizás usted no se ha dado cuenta.
La sociedad viene evolucionando y en su evolución hay muchas cosas que están sonando. Escúchame, hay algo que quiero decir. Cuando todo esto empezó, no había ruidos, todo era en calma. El ruido que más se escuchaba era el ruido del caballo. Pero ahora se escuchan los ruidos de los vehículos, ruido de aviones, locomotoras, y se escucha mucho ruido. ¿Está aquí conmigo? Y quiero decirte que el ruido es un sonido inarticulado, confuso y generalmente desagradable. Eso es un ruido. Porque el ruido es algo que viene para perturbar. El ruido viene para hacer de ti algo desagradable. Mira lo que trato de decir. Si el ruido es un sonido inarticulado, confuso y generalmente desagradable, mira lo que causa. Hay un efecto, por ejemplo, en la salud. El cuerpo humano reacciona al ruido activando el sistema de alerta, inclusive cuando está durmiendo. Los efectos, mira lo que se produce: efecto auditivo, es la pérdida de audición, es la exposición prolongada a niveles superiores a 85 decibeles, como el tráfico pesado o la música alta, que puede dañar las células ciliadas del oído interno de una forma irreversible. Tinnitus, ese pitido constante en los oídos que aparece tras un estallido fuerte o años de ruido constante. Eso produce ruido. También efectos no auditivos que el ruido produce en el sistema cardiovascular. El estrés crónico provocado por el ruido aumenta la presión arterial y el riesgo de infartos. Ahora, el ruido también produce alteraciones del sueño. El ruido impide alcanzar las fases de sueño profundo, lo que deriva en fatiga y falta de concentración. En la salud mental, incrementa los niveles de cortisol, es la hormona del estrés, provocando irritabilidad, ansiedad y agresividad. ¿Qué produce todo eso? El ruido. En la que está a su lado, el ruido. El ruido produce todo esto en una fase. Ahora, mira lo que trato de decir. Es la atmósfera del profeta. El profeta, horas anteriores, desata la gloria de Dios. El poder de Dios se manifestó. La presencia de Dios ahí respaldándolo a él en lo que hizo, en todo lo que estaba haciendo. Damas y caballeros, horas después les llega una noticia. Y la noticia es de la reina, que dice que así como lo que él hizo, también a él le tocará todo esto. ¿En qué atmósfera estaba el profeta? El profeta estaba en una atmósfera gloriosa, extraordinaria, maravillosa. Señores, así cuando usted recibe una palabra y dice: wow, Dios me está hablando, y usted se siente en una atmósfera extraordinaria, maravillosa, porque siente una conexión, y esa conexión es que Dios le está hablando. Esa conexión usted no quiere que no se vaya, usted quiere que esa conexión siempre se mantenga con usted, bendito el Padre. Y entonces en esa atmósfera, es una atmósfera profética, por la unción profética que manejaba el profeta, bendito el Padre. Y esa atmósfera profética lo llevó a desatar la gloria y el poder de Dios. Y cuando pasa esto, señores, está en su mejor momento. Y en su mejor momento le llega una noticia. Esa noticia, escúchame, produce ruido en los oídos del profeta. Esa noticia que lo quieren matar produce ruido en los oídos del profeta. Señores, produjo tanto ruido que lo sacó de la atmósfera. Y al sacarlo de la atmósfera, ahora él siente peligro. Espérate un momento. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué pasó horas antes? ¿Acaso no estaba en peligro también? ¿Acaso no estaba en peligro porque estaba haciendo un desafío de poder? ¿Está aquí conmigo? Señores, ahora llegó, era lo mismo, pero en otro escenario. No era lo mismo, era un desafío de poder. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo que pasa es que ahora el profeta comienza a escuchar lo que no debe escuchar. Ahora escucha, señores, una mala noticia. Eso dice que viendo el peligro se va.
Yo te pregunto, ¿no es el mismo Dios que los salvó ayer? ¿No es el mismo Dios todopoderoso que desafió a los otros que estaban allí? ¿No es el mismo Dios que desató su gloria, su unción allí? ¿No es el mismo Dios? Dios no podía hacer lo mismo si Él se paraba y decir: aquí estoy yo, Dios mío, mira lo que han hecho. Ayer desaté tu gloria y tu poder se manifestó. No podía hacerlo Él lo mismo nuevamente y decirle: Padre, sabe que lo hice en tu nombre. Lo hice para desatar tu gloria y para que este pueblo creyese una vez más que lo mejor está por venir. Bendito el Padre. ¿Dios acaso no lo iba a respaldar? Señores, pero cuando comenzamos a escuchar ruido en nuestros oídos, señores, entonces nos salimos de la atmósfera de donde estamos, porque el ruido viene para perturbar, el ruido viene para quitarte, el ruido viene para limitarte, el ruido viene para que tú no llegues donde tú tienes que llegar, el ruido viene para quitarte la victoria, el ruido viene para sacarte de la atmósfera gloriosa y divina donde tú estás. Señores, el ruido viene para quitarte lo que es tuyo. Por eso tú tienes que saber qué es lo que está pasando a tu alrededor, y aquí tú le estás prestando tus oídos. Cuando tú comienzas a prestar tus oídos, señores, para las cosas que no deben ser, entonces se apaga la esperanza y se apaga la fe. Y cuando se apaga la fe, entonces ya no está esa acción y esa devoción con el cual tú siempre has servido al Padre Celestial. ¿Sabes por qué? Porque comienzas a escuchar ruido. Cuando comienzas a escuchar ruido, señores, comienza la angustia, comienza la desesperación. Señores, cuando comienzas a escuchar ruido, entonces no hay fe. ¿Sabes por qué? Porque produce una desconexión de la atmósfera de donde tú estabas. ¿Aquí todavía? Es cuando tú estás hablando con alguien y cuando tú tienes una llamada, entonces llega alguien a hablarte y tú comienzas a decir y comienzas a hacerle señas que se quede tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque tú no quieres perder la conexión que tú tienes con esa persona que tú estás hablando. ¿Está aquí conmigo? Es cuando entonces tú estás escuchando una llamada y viene alguien a hablarte, y cuando tú le dices que se aguanta un momento, pero esa persona te sigue hablando. Entonces cuando te sigue hablando, tú estás escuchando dos voces. Tú estás escuchando la voz de la llamada y estás escuchando la voz de la persona que está aquí. Y que está aquí, señores, que te vino a perturbar, para ti se convierte en alguien que te está haciendo ruido. ¿Sabes por qué? Porque tú quieres mantener la llamada, quieres escuchar la voz de la otra persona que está allá, que está del otro lado. Mira lo que trato de decirte: cuando tú estás en la atmósfera gloriosa y divina de Dios, ¿sabe quién viene? Viene el reino de las tinieblas a perturbar tu paz, a perturbar la tranquilidad, a perturbar por tu bendición, a perturbarte para que tú no llegues a donde tú tienes que llegar. Señores, pero vengo a decirle a una iglesia en este día que tiene que saber detectar lo que las tinieblas está haciendo. Es una iglesia que tiene que saber detectar cuando las tinieblas está haciendo ruido. Señores, cuando te produce ruido, tú tienes que saber que lo primero que hace es que dejas de orar, dejas de congregarte, dejas de ir a la célula. Señores, cuando esto ocurre, tienes que saber que hay ruido a tu alrededor y tú no se lo puedes permitir, porque tú sabes que tú eres el hombre y la mujer de Dios que tiene que orar, y tú eres el hombre y la mujer de Dios que tiene que ayunar, tú eres el hombre de Dios y la mujer de Dios que tiene que venir a los matutinos. Piensa que veniste aquí, señores. Por eso vengo a hablarle de que en este día que tiene que dejar de escuchar ruido para escuchar y concentrarse en la conexión con el Rey de Reyes y con el Señor de todos los señores. Se ha podido poner con ganas a Cristo. Ruido. Cuando hay algo que trata de apagar tu fe, hay ruido. Cuando hay algo que trata de perturbar tu propósito, hay ruido. Cuando hay algo que no te deja hacer lo que tú tienes que hacer en el reino de Dios, hay ruido. Tú tienes que saber entonces que como hay ruido, tú tienes que dejar de oír ese ruido. Y eres tú el que tienes que pararte, así como Jesús le habló a la tempestad y decirle: ¡calla! ¡Calla!
Tú eres el que tiene que hacerle. Porque Dios va a respaldar lo que tú vas a hacer. Porque Dios quiere conexión contigo. Y tú tienes que generar conexión con el Padre. Y por cuanto tú tienes conexión con el Padre, lo que tú hagas en contra del ruido, Dios dice: aquí está mi hijo. Entonces todos los ángeles que están a favor tuyo comienzan a actuar. Todo el reino de Dios que Dios asignó para ti comienzan a actuar. Señores, usted tiene que saber que usted y yo no estamos solos. Usted tiene que saber que el Espíritu Santo está en usted, porque usted es el templo y la morada del Espíritu de Dios. Entonces, señores, está nada más y nada menos que el mismo Dios a través de su Santo Espíritu junto a los ángeles con usted. Usted no está solo. Usted, yo digo el Padre, para usted fue asignado ángeles según el Salmo 91:11, y Dios envió ángeles cerca de ti para no hacerte tropezar. Señores, hay una asignación del reino de Dios para tu vida. Entonces tienes que saber que tú tienes que avanzar, que no te tienes que dejar, que no te tienes que tirar la toalla, sino que tienes que avanzar. Bendito el Padre. Sin escuchar ruido, sino en una conexión con el Padre Celestial, mirando a Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a aplaudir fuerte con ganas a Jesús. Hay algo que tú tienes que saber también. Hay algo que ocurrió. La Escritura dice que cuando él comenzó a huir, vino alguien y lo visitó y le dio comida y le dio agua. Léalo, léalo. Dice que le dio comida y le dio agua. Damas y caballeros, vengo a decirle esto. Lo extraordinario de lo que comió, no me pregunte qué fue lo que comió. Lo único que sé, que lo que comió produjo en él algo extraordinario. Lo que él comió lo llevó a otra dimensión. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que después que él comió y después que él bebió, caminó 40 días y caminó 40 noches. De ahí en adelante no se sabe si comió o no comió. Lo único que dice la Escritura es que él caminó 40 días y 40 noches. ¿Sabes lo que trato de decirte? Que cuando tú comes comida del reino comienza a producir algo en tu vida. Comida del reino comienza a producir en ti algo. Por eso es que alguien, cuando toma la palabra, comienza a trabajar algo en su interior. En su interior hay algo que le dice: eso es verdad, eso es cierto. Entonces comienza a caminar en fe. ¿Sabes por qué? Porque estás creyendo en algo que está dentro de ti, que te está diciendo que en Cristo siempre lo mejor está por venir. Cuando tú tomas una palabra, esa palabra te ayuda a caminar, en el caminar y este transitar. Cuando tú comienzas a creer la palabra que Dios te está hablando, cuando comienzas a creer y comienzas a comer de la palabra de Dios, esa palabra está produciendo en ti algo que tú no estás sabiendo. Lo único que tú sabes es que hay algo dentro de ti que no lo puedes parar. Por eso dice la Escritura que de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito el Padre. Ese río de agua viva es una fuerza que no se puede detener, es una gloria que no se puede detener, es una unción que no se puede detener. Es la palabra viva que está funcionando, es la palabra de Dios que está produciendo en el ser humano. Por eso no hay cansancio. Por eso siempre, señores, la persona que come de la palabra tiene fe. Esas personas siempre tienen una palabra para alguien, siempre tendrá una palabra profética para alguien. ¿Sabes por qué? Porque él está comiendo de una comida, señores. Porque tú cuando comes el desayuno a las 12 ya tú tienes hambre y vuelves a comer a las 6 de la tarde, y el siguiente día tú vuelves a comer desayuno, almuerzo y cena y vuelves a tener hambre. Bendito el Padre. Pero cuando tú comes de la palabra del reino de Dios, es una palabra que te sacia hasta los tuétanos. Tienes que comer de la palabra. Tienes que comer de lo que Él te ha dado. Tienes que comer. Por eso es que cuando tú vienes a este lugar, tienes que tomar una palabra como esta. Que esta palabra te alimenta, que esta palabra te levanta, que esta palabra no porque la predique yo, sino porque es la palabra del reino, es la palabra de Jesús, es lo que Él desata del cielo a la tierra. Y cada palabra, señores, no vuelve vacía. Y como no vuelve vacía, alguien tiene que tomarla, alguien tiene que atorcerarla, alguien tiene que tomar y decir: el próximo que va a dar acción de gracia, del próximo milagro, soy yo. Alguien tiene que tomar
la palabra y decir: el próximo que va a dar acción de gracias soy yo, porque el poder de Dios se va a manifestar en mi casa, en mi vida, a mi alrededor, porque todo ruido que está pasando, está ocurriendo a mi alrededor, me voy a levantar en contra de ese ruido y le voy a ordenar: callar, 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 porque no va a producir enfermedad en mi vida, no va a producir en mi vida falta de audición. No, 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 no. Me levanto contra todo lo que quiera causar ruido en mi vida, todo lo que se quiera levantar en mi contra y es ruido en mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret proclamo su derrota. En el nombre de Jesús de Nazaret, todo lo que esté impidiendo alcanzar, caminar hacia mi destino y hacia mi propósito, lo declaro en el nombre de Jesús en derrota. Y proclamo la bandera de Jehová Nisi, proclamo la bandera, el estandarte de Jehová. Levanto, ay, bendito el Padre, proclamo la bandera de Dios, la bandera de victoria en tu casa, en Jehová Nisi, en tu empresa, en tu empleo, donde quiera que vayas, bendito el Padre. Declaro que sobre ti está la bendición de Jehová, la que enriquece y no añade tristeza. Bendito el Padre. Por eso la Escritura dice, escúchame, por eso la Escritura dice que todo aquel que se encuentra cansado entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿sabe lo que te está diciendo? Cuando comienzas a escuchar ruido, métete en la habitación. ¿Quién va a estar allí? Tú y Dios. Dice en secreto. No, yo pensé que había gente aquí. Damas y caballeros, vengo a decirle que usted debe entrar en el aposento. Entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Para qué? Para que no escuchen ruido. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te va a recompensar en público. Alguien tiene que saber entonces a dónde tiene que recurrir. Alguien tiene que saber a dónde tiene que ir. Alguien tiene que saber quién es la fuente que puede producir los milagros, la fuente que puede producir el milagro creativo, la sanidad, la restauración, la restitución. Usted tiene que saber que Dios no produce ruido, el resto puede producir ruido. Está aquí todavía, pero tienes que saber que todo lo que produce ruido viene para perturbar. Todo lo que trae ruido, señores, trae para que no puedas llegar donde tú tienes que llegar. Todo lo que es ruido para tu vida, señores, tienes que saber que todo esto te impide poder llegar, poder concentrarte, poder ver a Jesús, el autor y consumador de la fe. Bendito el Padre. Por eso tú tienes que saber que tienes que levantarte y métete en tu aposento y comenzar a orar y comenzar a reprender y comenzar a ordenarle a las tinieblas y decirle: tinieblas, cachad, tinieblas, cachad, tinieblas, cachad, tinieblas, cachad, porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Las tinieblas tienen que callar, porque en tu casa, en los proyectos que Dios te dio, son de Dios, no son de Él. Por lo tanto, entonces tienes que decirle: calla, en nombre de Jesús, que sea un hecho. Entonces proclama que en Cristo siempre lo mejor está por venir. Queremos agradecer por todo lo que estamos conectados. Dios nos les bendiga grandemente. Y esperamos nuevamente que se pueda conectar a nuestro canal Apóstol Leonard Parisca. Dios me lo bendiga siempre.